Aquí donde hemos leído que agarró Jonás su dinero y se fue rumbo a Tarsis. Tarsis significa el mundo, significa fiesta. Él agarró y se fue a Tarsis porque él quería huir de la presencia de Dios, dice aquí. Eso dice la palabra, que Jonás quería huir de la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios dice que nadie puede huir de la presencia de Dios. Porque David dijo que él iba a estar en cualquier lugar que él estuviera, Dios lo iba a ver. Jonás era un profeta de Dios y lo sabía. Pero Jonás fue rebelde. Y dice que agarró a Tarsis, compró su boleto y se fue a Jope. Dice la palabra que Jonás se fue huyendo de la presencia de Dios por no ir a predicarle a los ninivitas. Los ninivitas eran hombres malos, dice la palabra, que había subido en la maldad a donde estaba Dios. Amén. Y dice que Dios quería que los ninivitas escucharan la palabra de Dios para ser salvos. Pero escogió a Jonás y Jonás fue rebelde. Ahora en día usted mira que Dios nos puede decir: lleva este mensaje, pero nosotros a veces no llevamos el mensaje que nosotros queremos, que Dios nos dice que llevamos otro mensaje. A veces ahora nosotros hoy en día somos rebeldes a la palabra de Dios. A veces Dios a uno le da un sueño, uno le pide a Dios qué mensaje puedo llevar, pero cuando vemos que vamos a confrontar al pueblo, no lo llevamos porque no queremos confrontarnos, porque no queremos padecer. Amén. Porque Jonás, él no quería ir a predicarle a los ninivitas, porque él sabía que Dios era misericordioso y los iba a salvar. Pero él sabía que era un pueblo tremendo, un pueblo que era enemigo del pueblo de Israel. Y por eso él dijo: no, yo me voy, y se fue huyendo, dice la palabra de Dios. Amén. Fíjense que hoy yo meditaba en algo que pasó hace unos años atrás. Yo no era cristiano. Muchos años atrás yo trabajaba en una panadería y había un muchacho, y este muchacho había sido cristiano, un hombre que era sometido, un hombre que tenía campos blancos en su hogar y se apartó de Dios. Y eso llega a la rebeldía. Servirle. Desde el momento que nosotros venimos al evangelio es porque venimos a servirle a Cristo. Amén. Pero a veces nosotros no queremos servirle a Dios. Entonces este muchacho entró en rebeldía y se apartó de los caminos del Señor. Él tenía a su esposa en El Salvador, se consiguió una aquí y comenzó a andar en malos pasos. Yo me di cuenta por otro amigo y me dice: este ha sido cristiano. Y oiga, y este muchacho siempre nos decía a nosotros hermanitos. Siempre los trataba a nosotros de hermanitos. Nosotros no éramos nada, pero él los decía hermanitos. Oiga, mi hermano. Siempre los hablaba de hermano. Y en una ocasión estábamos trabajando, y como trabajábamos con máquinas, mire lo que pasó con este muchacho. Este muchacho viene y se mete la mano en una máquina y se deslizó en el aceite y le agarró las cadenas la mano y se la cortó. Oiga, hermano, a veces nosotros esperamos, Dios, hermano, cuando nosotros somos rebeldes, Dios trata con nosotros. Y eso dice que al hijo que él ama, él lo disciplina. Amén. Y él no quería las buenas, pero tenía que llegar a las malas. Y ese es el problema, que a veces nosotros a las malas queremos, no queremos a las buenas. Jonás, dice la palabra, que se fue huyendo. Y dice que cuando iban a aquella nave, dice la palabra de Dios, que aquellos hombres comenzó a levantarse una tempestad. A veces nosotros en el evangelio estamos pasando tempestades y decimos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Pero a veces no sabemos que estamos en rebeldía y por eso nos pasan las cosas. Aunque no les guste, pero es la verdad. Esto es así, hermano. El evangelio es así. A veces nosotros entramos en rebeldía. Y eso es lo que pasa, que a veces nos suceden las cosas por eso. A Jonás le estaba pasando, estaba en aquella nave, se iban a perder y comenzaron a orar a aquellos hombres, a decirle: bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Y dice que echaron suerte y cayó la suerte sobre Jonás. Y Jonás dice que allí viene y le dicen: Jonás, ¿quién sos? Y yo soy hebreo, soy del Dios, conozco al Dios Altísimo, yo soy del Dios Todopoderoso que hizo el mar, que hizo la tierra, le dijo él. Y les comenzó a decir: yo estoy en esta nave porque he sido rebelde, le dijo Jonás. Allí lo dice que él había sido rebelde.
Y por eso le dijeron, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Te vamos a aventar al mar. Y dice la Biblia que allí tenía preparado Dios un pez. Dios siempre tiene preparado algo para apretarnos a nosotros, hermano. El evangelio, nosotros a veces, como le vuelvo y le repito, a veces nosotros decimos, estamos pasando esta situación, es por algo. Me acuerdo cuando yo empecé en el evangelio, oiga lo que le voy a decir. ¿Por qué yo le digo esto, hermano? En una ocasión yo estaba orando, empezaba en el evangelio, ya tenía como unos 11 meses quizás, y estaba yo orando, y cuando yo tenía 5 minutos de estar orando, comencé a oír ruidos. Comencé a oír una presencia extraña en el hogar. Y yo vine y yo dije, ¿y esto qué es? Y yo le dije a Yesenia, oremos, ¿qué pasa aquí? Y comenzamos a reprender, oiga hermano. Y yo le dije, algo está sucediendo aquí, porque aquí se está levantando el enemigo tremendamente. Y ¿sabe qué? Ella me dijo, yo estoy viendo novela. A veces nosotros, hermanos, pensamos, en verdad, a veces pensamos que las cositas no son. Mire, hermano, ella dijo, yo estoy viendo novelas, me dijo. Ella no había dejado las novelas, de escondida ella miraba sus novelas, ella no trabajaba, ella veía sus novelas. Y por eso el enemigo, ella le había abierto una puerta. Y el enemigo entra cuando usted le abre una puerta. Ahí entra el enemigo. Y ahí comienza Dios a apretarnos a nosotros. Ahí comienza a apretarnos, amén. Y dice la palabra que tiraron a Jonás y tenía un pez. Y dice que tragó a Jonás el pez. A veces estamos en la prueba, es un pez que estamos adentro del pez. Estamos pasando la situación porque estamos adentro del pez. Y dice, y sabe que no voy a predicar mucho, voy rápido. Y quiero leer esto, hermano. Oiga lo que dice Jonás. Y esto es lo que a veces nosotros no entendemos y no venimos humillados al Señor. Sabe que a veces no los queremos humillar. Oiga lo que dice Jonás en el capítulo 2, lo vamos a leer. Mire lo que dice. A Jonás le estaba pasando y a aquellos hombres que iban allí. Pero oiga lo que dice Jonás. Esto es poderoso lo que Jonás dice aquí. Oiga, es la oración de Jonás. Entonces oró Jonás, dice, a Jehová su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el Seol, oiga, desde el Seol. Clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares, oiga lo que dice, y me rodeó las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades y lusurias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Oiga Jonás. Ese es el problema. Jonás se arrepintió y comenzó y dijo, yo tengo un Dios que me puede sacar de aquí. Fui rebelde, pero tengo un Dios que puedo clamar y ese me va a escuchar y ese me va a sacar de aquí. Y dice la palabra en el versículo que sigue, que Dios le dijo al pez que sacara a Jonás allá afuera. Oiga hermano, pero el problema es que a veces nosotros no los humillamos. Ese es el problema. A veces nosotros somos rebeldes y seguimos siendo rebeldes y hasta que Dios hace lo que quiere con nosotros, entonces venimos y hacemos como Jonás. Amén. Aunque no diga amén. No, esto está escrito aquí. Entonces Jonás dice que salió y vino otra vez, dice la palabra de Dios, palabra de Jehová a Jonás para que fuera a Nínive. Dice la palabra, y dice la palabra que se levantó Jonás y comenzó a irse por 3 días a Nínive y caminó un día, dice, y dice que decía que si en 40 días Nínive será destruida. Allí comenzó a predicar Jonás, allí comenzó a predicar. Oiga, ¿por qué? Y Jonás lo hubiera podido hacer desde el principio. El problema que no quiso fue rebelde.
Y a veces eso pasa en nuestra vida. ¿A quién no le ha pasado eso en el evangelio, hermano? Pero aquí está la oración que hizo Jonás. Aquí está la oración que hizo Jonás. ¿Y por qué no hacer? Y sabe que cuando dice que el pueblo de Nínive escuchó que Jonás iba diciendo eso, el pueblo de Nínive dice que comenzó a decir, hasta de los más pequeños, y todos comenzaron, dice, en silicio, y se pusieron en ayuno y oración, dice, y dice que él llegó a los oídos del rey, y dice que el rey comenzó también a ponerse en ceniza, dice que se puso aquel hombre. Oiga, hermano, ¿y qué es lo que pasó? Se arrepintieron y dice, vámonos, nadie va a comer, dijo el rey, nadie va a beber agua, y tal vez Dios nos oye, dijo. Tal vez Dios nos oye, dijo. Y eso es lo que pasa, mire, y Nínive fue, dice que comenzaron a hacer los 40 días de ayuno, animales, niños, todos los adultos, todos ayunaron. Todos ayunaron. Y por eso dice que Jonás en el capítulo más adelante habla cuando dice que Jonás se enojó. Y dice que se fue, dice, y se sentó a esperar que Nínive fuera destruida, esperar que Dios, a ver qué iba a hacer con Nínive. Y dice que como no pasaba nada, Jonás comenzó otra vez a decir, que él hasta le dijo, así como le dijo Elías, quítame la vida. A eso llegó Jonás, que le quitara la vida, le dijo a Dios. Y fíjese lo que dice más adelante. Esta palabra es bien bonito aquí al leer esto, es bien bonito, hermano. Mire lo que dijo. Mire el versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios le puso la calabacera a Jonás, pero dice que también en una noche le puso un gusano y se secó. Dice que cuando salió el alba, dice que comenzó a caerle los rayos del sol y le caía en la cabeza a Jonás. Y Jonás dice que se molestó. Se molestó, dice la palabra. Oiga, dice que se molestó. Y dice que cuando se molestó, le dijo Dios, ¿con que te molestas? Le dice, sí. Y le hace una pregunta, ¿por qué te molesta? ¿Por qué te molesta? Y dice, y él estaba molesto porque la calabacera había desaparecido. Y mire lo que dice más adelante. Mire lo que dice más adelante. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Ahí le pregunta, mire lo que le dice. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Oiga, allí Jonás no había trabajado por la calabacera, pero se había molestado. Y ahí le da un escarmiento Dios a Jonás, porque en adelante en el último versículo le dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás quería más la calabacera que al pueblo de Nínive. Así somos nosotros los seres humanos. A veces no tenemos misericordia. Ese es el problema, a veces no tenemos misericordia. Jonás, él prefería, mire, cuando la calabacera se enojó, pero cuando el pueblo de Nínive, él quería que fuera destruida Nínive, pero la calabacera no. Pero sabe que adelante el Señor habla de Jonás, allá en el capítulo 12 de Mateo, habla, dice la palabra, que allí dice que le dijo que ese pueblo se iba a levantar en el juicio. Oiga, se iba a levantar y esos iban a estar presentes. Oiga, y esto, ¿por qué iban a estar presentes allí? Porque se arrepintieron a la predicación de Jonás, dice. Oiga bien, y allí van a estar en el juicio, ¿ante qué? Ante todos los que estamos ahorita, hermano.
Este pueblo fue en el tiempo antiguo, pero estos van a estar enfrente cuando venga y juzgue el Señor en el trono blanco. Ahí van a estar ellos y van a decir: miren, este pueblo hizo caso y ustedes ¿por qué no hicieron caso? Y dice que allí también habla que va a estar la reina de Saba. Dice que cuando fue, dice, y admiraba la sabiduría que tenía Salomón, dice la palabra de Dios. Pero dijo Jesús: más grande es el que está aquí que Salomón. Era Jesús de Nazaret que les estaba hablando a estos hombres y no querían reconocerlo. ¿Se da cuenta? Y un versículo, voy a terminar, hermano. Y un versículo bien bonito, mire, lo vamos a leer. Crónicas capítulo 7 verso 14, mire: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El pueblo de Nínive se arrepintió y no le hizo daño a Dios. Al que se arrepiente, hermano, nosotros cometemos, hermano, con ver pecado. Pero tenemos, hermano, que irlos de rodillas y pedirle: Señor, hasta, dijo David, hasta por los pecados ocultos te pido, Señor. Porque fíjese, hermano, que nosotros tenemos un Dios misericordioso. Y allí le dice, fíjese, allí le dice: yo sabía, le dice Jonás a Dios, que tú eres tardo, o sea, él es tarda para enojarse. Así le dijo: eres tardo para enojarte y eres grande en misericordia. Yo lo sabía, le dijo Jonás. ¿Por qué Jonás no quería ir? Porque Jonás sabía que si él iba y le predicaba, el pueblo de Nínive se iba a arrepentir. Pero nosotros a veces no queremos. A veces nosotros somos rebeldes. Hermano, nosotros somos bien rebeldes. Y me he hecho cuenta para que usted no se moleste, porque yo también he sido rebelde, hermano. A veces nosotros somos grandes rebeldes. Sí, a veces Dios nos habla directamente y nosotros no hacemos caso. Directamente nos habla el Señor y nosotros no hacemos caso, hermano. A veces nosotros somos así. ¿Por qué no se sabe? Ya es lo del ser humano, es así, ser rebelde. Amén. Pero nosotros tenemos que buscar. Tenemos un abogado que allá está. Dice que él allá está a la diestra del Padre. Él ahorita está abogando por nosotros, hermanos. Ahorita él está ya intercediendo por nosotros. Cuando nosotros oramos, el Señor le dice: yo morí por esa persona, yo morí por ese. Él se está arrepintiendo, lo vamos a salvar. Y ahí está el Señor. Amén. Pero como le digo, hermano, nosotros hagamos la oración. Jonás, él reconoció. David dice que cuando pecó también dice que se fue de rodillas. David se arrepintió. Y oiga, en ese tiempo los reyes se morían, los mataban. En ese tiempo los pecados que hacían estos hombres, él podía morir, pero David se fue de rodillas y Dios tuvo misericordia. En el capítulo 51 podemos ver, hermano, cuando David se arrepiente y David allí se humilla. Él allí se humilla y Dios lo perdona. Nosotros tenemos un Dios misericordioso, hermano. Tenemos un Dios de misericordia que es grande. Y le digo, nosotros, hermano, ¿por qué venimos a la oración? ¿Por qué venimos a orar, hermano? Porque nosotros no sabemos qué hemos hecho y a veces ni lo damos cuenta. A veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta lo que hablamos, lo que decimos, lo que vemos. Y a veces nosotros, por eso tenemos que venirle a pedir al Señor, para que nosotros siempre estemos adelante, hermano. Mire, fíjense que Jonás aquí, usted mira que Jonás ahora, allí, Jonás estaba ahí, pero ahí aquellos lo reprendieron. Los mismos que iban en la nave lo reprendieron y lo aventaron al pozo. A veces nosotros por rebeldes, los miran la rebeldía en nosotros afuera, la gente afuera, hermano. Los amigos, a veces los amigos los reprenden a nosotros. Y no tiene que ser así, pero a veces es así. Amén. Pero nosotros, hermano, hagamos la oración. Mire, aquí hay hombres que se arrepintieron, hermano. Me acuerdo aquel Sedequías, fue aquel hombre, el que se volteó la cara ¿cómo se llamaba? Ezequías. Él volteó la cara, dice, cuando le dijeron que se iba a morir, que arreglara su casa. Oiga, hermano, y aquel hombre se volteó y comenzó a orar, a pedirle al Señor. Y el Señor no había salido de Isaías, dice, cuando lo regresó del patio y le dijo: dile que le voy a dar 15 años más. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Nosotros podemos hacer cosas, hermano, pero Dios, tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios de misericordia. Jonás fue rebelde, sí, es cierto. Y a veces, hermano, miren, muchos predican que Jonás sí fue un rebelde y otros predican de otra cosa y diferente. Pero bueno, Dios le da como Él quiere, ¿verdad? Entonces vemos la oración de Jonás y me gusta la oración. Cuando leí la oración que Jonás hace, hermano, yo dije: este hombre se arrepintió y sabe que dice que estaba en el Seol.
Y usted se ha puesto a pensar que si Jonás murió o cómo estaba. Sí, porque a veces, hermano, hay cristianos que dicen que eso es una historia, porque que se lo trae un pez. El hombre, si hablamos científicamente, el hombre puede estar debajo del agua mucho tiempo. ¿Verdad que no? Entonces, si podemos ver, por eso el Señor dijo, estos piden señal, pero les voy a dar la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el pez. Esa es la señal que dio el Señor. Y así el Señor estuvo también en las profundidades de la tierra, dijo. Así también Él estuvo allá. Pero oiga, hermano, si podemos, yo a veces me pongo a meditar, pues yo agarro la Biblia y me pongo a meditar y yo digo, Jonás ha de haber muerto si Él dice que estuvo en el Seol y que de ahí lo sacó. ¿Se ha puesto a meditar usted eso? Pero Dios es misericordioso y Dios tenía un plan, porque el plan de Nínive, y sabe por qué es un plan de Dios también. Mire, el plan de Dios es bien bonito, porque los que iban en la nave, ellos tenían sus dioses, allí está con D pequeña, los dioses que ellos tenían. Pero cuando vieron que el Dios Todopoderoso habló allí, Jonás allí, dice que vinieron y comenzaron a hacer sacrificios al Dios Todopoderoso también, aceptaron a Dios. Fíjese, es un propósito de Dios. Todo es un propósito de Dios. A veces nosotros pasamos cosas, es cierto, pero lo tenemos que pasar. Pero también a veces somos rebeldes nosotros también. Y que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Hasta aquí voy a llegar, hermano. Vamos a orar. Así que así dejo a mi hermano que va a pasar y que Dios me lo bendiga.